tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos, bienvenidos. La verdad es que dice que el buen humor es parte de la inteligencia de las personas. Las personas con mayor inteligencia pues siempre tienen la capacidad de reírse mucho, reírse de sí mismos, reírse de los demás, reírse de la situación, tratar de no generar un proceso de extrema dramatización, sino más bien creo que tener la resiliencia suficiente para superar las situaciones. Los medios de comunicación estamos ahora más que nunca en el ojo de la tormenta, porque dentro de un material que recientemente han logrado miembros del gobierno, denominado el cártel de la mentira, se habla de algunas prácticas nuestras, no sé si de todos, pero sí de algunos, en las cuales se demuestra que no siempre se dice la verdad. Sin embargo, este es un tema muy delicado, porque uno puede decir la verdad, pero luego tener que pagar las consecuencias, o decir la verdad y luego tener que vivir en un estado de preocupación. Vamos a hablar de ese cártel de la mentira, como ha denominado el gobierno, a un grupo de medios de comunicación que no hacen otra cosa sino manipular la noticia. En ese sentido, quiero dar la más cordial bienvenida a hombres vinculados a la comunicación, vinculados a estos temas, para poder analizar profundamente el cártel de la mentira. Manuel Mercado, siempre con nosotros, comunicador estatal. Para mí es tan importante tener tu presencia siempre, Manuel, por tu serenidad, por tu objetividad y principalmente por tu valentía, porque tú nunca escapas. Cuando hay que hacerla, hay que hablar del tema, hay que hablar. Bienvenido, Manuelito. Verónica, muchas gracias. Como siempre, agradecido por la invitación y un saludo también a toda la audiencia, a todos los televidentes que te siguen. Gracias. Comunicador social de los medios más duros, de repente de los analistas y de los más duros en cuanto a lo que son las críticas al actual gobierno. Le doy la más cordial bienvenida a Antonio Vargas. Qué gusto tenerte, Antonio. De tiempo te estoy teniendo en el programa. Sí, de tiempo nos estamos viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo pues a Manuel, a Julio, acá que estamos compartiendo la mesa, a todos los televidentes de Palenque TV. Gracias. Julio Alvarado, yo le preguntaba, ¿por qué no? Él siempre está en el no. Me dice hace un año y más que estoy en el no. Julio Alvarado, qué gusto tenerte, Julio querido, economista, pero yo te veía ayer muy activo en una marcha o en una protesta vinculada justamente a esto del cártel de la mentira. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Y antes que nada felicitarte porque ahora en los medios de comunicación hay muy pocos programas pluralistas como estos, donde podemos compartir con Manuel, con el respeto debido que nos merecemos. Podemos pensar diferente con Manuel, pero siempre nos hemos respetado y eso es lo bueno para fortalecer una democracia tan debilitada como esta. Entonces, yo te felicito, porque son pocos los espacios que ahora tenemos para este intercambio de ideas que necesita la población, necesita ver ambas partes, no un monólogo de una sola parte. Mil felicidades. Definitivamente. Eres una profesional en todo el sentido de la palabra. Muchísimas gracias. Lo malo es que no siempre puedo lograr ese equilibrio. Les comento que para mí hoy día hubiera sido fundamental tener dos hombres de la oposición y dos hombres del oficialismo. Sebastián Michel me confirmó anoche, esta mañana ya me informó que tenía otra cita previa, él iba a estar acá, es comunicador estatal también. Coco Cuba, que también es comunicador estatal, bueno, leía mis mensajes, pero no me los respondía. Protesto públicamente, Coco. No entiendo por qué no respondes. Y yo hago las invitaciones de manera personal. He pedido también al Ministerio de Comunicación que por favor me envíe a alguien vinculado al tema. Y bueno, pues he utilizado todas mis estrategias, pero no he podido lograr tener un equilibrio. Aún así, yo sé que acá vamos a tener un equilibrio porque vamos a tratar de buscar lo mejor para el país, no para un partido o para una postura ni para una posición personal, sino para nuestro país. Vamos a ver el material, el tráiler, cortito, porque anoche lo han presentado y no está todavía, no nos ha llegado a los medios, pero tengo el tráiler, si se puede llamar así, de lo que es este documental del cártel de la mentira. Vamos a verlo, por favor. ¿Cómo encarar un
un tema como estos. El hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata no existe. ¿Por qué no dice, por ejemplo, de manera igualmente sistemática, que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Pazamora? Por ejemplo. Es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde. Sí, le dan. Lo que ocurrió en Bolivia con el caso Zapata es algo que ahora ya se sabe cuál es la verdad, pero en el periodo de 3 o 4 semanas en el que ellos usaron la mentira, consiguieron el objetivo. Éxito sería, definitivamente, pero bueno, vamos a especular, de repente no es lo más positivo ni tampoco es lo más profesional, sin embargo vamos a especular. Se habla, y hace algunos días acá en el programa también lo vimos, de algunos titulares, de algunas noticias que generan un tipo de respuesta, pero que luego se desmienten o ni siquiera se desmienten, y la verdad es que en esta ocasión yo no voy a ser abogado del diablo, porque yo he estado de un lado y he estado del otro. Soy ahora periodista, pero he sido política. Y la verdad es que he vivido esa guerra vergonzosa, sucia, oscura, manipuladora que muchos medios hacen contra quien es en ese momento un protagonista político. Así que, lo siento, no puedo estar del lado de los comunicadores, voy a tener que estar un poco del lado de quienes sufren la mentira de los medios. Bueno, pues arrancaré con el comunicador. ¿Qué opinas? Bueno, yo considero que los gobiernos en este afán, no solamente el MAS, sino muchos gobiernos a lo largo de la historia de la humanidad, en el momento en el cual pierden las riendas del control, del ejercicio del poder y sobre todo de la administración de los bienes públicos, apelan pues a la propaganda como mecanismo ficcional, vale decir, de mentiras, de ficción, para solucionar los problemas, ya sea en la pantalla de televisión o en este caso en una pantalla de cine. Es en este sentido que esta técnica no es descubierta recién por el ministro Quintana, sino que con muchísimo éxito Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi, en 1943 ordena que se filme una película donde se hace una analogía bastante burda respecto del hundimiento del Titanic y se acusa pues directamente al gobierno británico de haber logrado este hundimiento. Hoy el ministro de la Presidencia encarga este trabajo a un periodista argentino, Andrés Salari, que tiene una misión clara: deformar absolutamente la verdad, tratar de ocultar el sol con un dedo y naturalmente colocar en escena el caso Zapata como el motivo por el cual el presidente Morales pierde el referéndum del 21 de febrero. Ese básicamente es el resumen de la película desde mi opinión. Es importante señalar que cuando el gobierno del movimiento al socialismo recurre a los mecanismos ficcionales de la propaganda política, pretende arreglar en pantallas aquello que no puede arreglar en la realidad. Me estoy refiriendo al caso del agua. Me encantaría que este gobierno... Espera un poquito, vamos a ir paso por paso. Te voy a ir preguntando algunas cosas para que me vayas respondiendo un poco a quemarropa, te voy a preguntar. ¿Todos los medios dicen la verdad? Creo que la verdad es un elemento que nunca se termina de acabar. Es en este sentido que la objetividad pretendida en los periodistas y en los medios resulta ser una mentira. ¿Por qué? Porque la objetividad no existe, simple y llanamente no existe. Tengo un ejemplo muy cortito y muy bonito para esto. Por ejemplo, un caso de feminicidio no va a ser cubierto de la misma manera por un periodista varón o por una periodista mujer. Van a tener naturalmente una diferencia de enfoque. Es en este sentido que los medios naturalmente tienen diferentes perspectivas. Ahora, y a eso le llaman mentira, pero no es mentira. Yo me pregunto, qué buena tu ejemplo, me ayuda mucho a graficar lo que voy a preguntar ahora. Dime, cuando tú ves una cobertura de feminicidio, obviamente sabes que el periodista varón tiene una percepción, pero lo sabes.
porque lo estás oyendo y es hombre. O una mujer, y lo sabes porque la estás oyendo y es mujer. Pero cuando los medios tienen una postura, tú no lo sabes, porque sale en una nebulosa. Nadie sabe cuál es mi postura política, por ejemplo. Nadie lo sabe. Algunos creen que soy del oficialismo, otros creen que soy de la oposición. La verdad, yo le voy a Donald Trump. Mentira, ¿no? Pero te pregunto, oh my God, sí. No, estoy bromeando. Pero te pregunto, ¿existe una clarificación de cuál es la postura de los medios cuando hacen comunicación? Por supuesto que sí, y es la línea editorial. En la línea editorial, el medio de comunicación desnuda frente a la audiencia, trátese de los televidentes, los escuchas o los lectores, cuál es la posición que tienen respecto no solamente de la política, Verónica, por ejemplo, respecto del aborto, ¿no? Vas a encontrar que en Herbol, por ejemplo, que es un medio que está asociado a la Iglesia Católica, naturalmente tienen una línea editorial en la cual el aborto es abordado desde una manera absolutamente particular. Y es en ese sentido que habría que escuchar la línea editorial de Palenque TV para que en este momento yo pueda decirte, no, la línea editorial de este canal de televisión es esta con claridad. Y me parece absolutamente esclarecedor. Y legítimo. Por supuesto. Además, que sí. legítimo, Claro que ¿no? sí. Manuel, te hago las mismas preguntas. ¿Todos los medios dicen la verdad, Manuel? Tengo que coincidir plenamente con lo que dice Antonio. Ok. La verdad no es Absoluta, ni única. ni es absoluta ni es un estado, no es una posición, no es un hallazgo, es una construcción. Depende del punto de vista. Y en ese sentido, yo creo que sobre lo que estamos discutiendo cuando hablamos del cártel de la mentira, es sobre el derecho del Estado a exponer su verdad. Okay. Y yo creo que es muy importante fijarnos en ese punto. El Estado tiene una lectura, el gobierno tiene una posición sobre el caso Zapata, por un lado, sobre el comportamiento de los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, y sobre algunos periodistas. En ese sentido, yo creo que le asiste todo el derecho, del mundo al gobierno y al Estado de exponer hacia su verdad por los medios que considera convenientes. Yo creo que no hay por qué rasgarse las vestiduras desde los medios de comunicación y desde los periodistas y llamar, por ejemplo, que se está deformando la verdad. Si hemos coincidido en que la verdad es una construcción, si hemos coincidido en que hay diferentes puntos de vista, bueno, pues veamos los puntos de vista diversos para que al final sea la audiencia la que pueda definir y decir, cierto, estoy de acuerdo con este, o cierto, estoy de acuerdo con este otro. Ya los medios de comunicación aclaran, esclarecen cuál es su línea, como dice Antonio, su editorial te dice para dónde ellos van. Yo creo que explícitamente no, pero tenemos muchos medios que claramente están alineados con ciertos esquemas de valores y con ciertas posiciones ideológicas. No vamos a descubrir la pólvora si señalamos que Página 7 representa una visión totalmente contraria a la del gobierno. Y Cambio representa lo que el gobierno es plenamente. Exactamente. Yo creo que eso es muy importante. Pero qué dramático, ¿no? Porque tendríamos que leernos los dos periódicos para saber cuál es la realidad. No existe un medio de comunicación entonces que sea, que tengamos acá en nuestro país, que sea ecuánime. Estoy yo seguro que eso deberíamos tomarlo como una sugerencia para toda la población. O sea, hemos crecido quizá en un siglo, en el siglo XX, en el cual el concepto de verdad respondía a esa lógica mediante la cual uno podía llegar a la verdad, quizás leyendo cualquier periódico. Habían algunos analistas, por ejemplo, comunicadores que llegaban acá a Bolivia y se sorprendían de que la mayor parte de los periódicos compartan los mismos titulares, cuando en realidad esa es la excepción. Porque cada medio tendrá un criterio para seleccionar lo que es más o menos importante y también un criterio para indicar es el elemento central de la noticia y este no. O sea, el otro día en una entrevista justamente en una radio les decía, a ver, veamos el titular de El Día de Hoy, refiriéndome al pasado lunes, si mal no me equivoco, entre La Razón y Página 7. La Razón indicaba que Rodríguez del C había señalado que el tiempo para la vocería de Carlos Mesa ya había concluido en el tema marítimo. Mientras que Página 7 destacaba el otro componente.
Carlos Mesa solicita al presidente Evo Morales que exactamente que le aclare si es o no es. Entonces, ese énfasis informativo es el que difiere. Ese énfasis. El otro día leía, o acá mismo estaba Iván Arias, y me mostraba una noticia de la agencia de Fides, ¿no? Y decía, el presidente Morales reconoce que no ve los noticieros, prefiere ver los partidos de Food Export. Y entonces inmediatamente la construcción, ¿no? ¿Ves? El presidente ni siquiera le importa. Recorremos un poquito para poder leer más y decía, el presidente informa que en su tiempo libre, ¿no? Pero el primer titular, el presidente es un pobrecito que ni siquiera ve tele, no le importa, solo los partidos, y no, les faltaba poner en su tiempo libre. Qué pequeñísimo el detalle, ¿no? Perdón, quisiera complementarte, eso es muy brevemente. El utilizar el término reconoce, ¿qué se reconoce? Se reconoce una falla y se reconoce un delito. Es decir, que hay una carga subjetiva en la utilización del término reconoce. Sí. ¿Qué dices ante eso? ¿Los medios manipulan la información? No, yo no creo que los medios manipulen la información. Dan la información que ellos creen que es así. A ver, hace un momento hablaban de Página 7 y Cambio. Ya. ¿No? Cuando yo leo y yo compro Cambio, soy uno de los pocos que todos los días compro Cambio, ¿no? Pero, y lo leo, ¿no? Reconozco. Yo no los reconozco. Yo como profesional tengo pues que bien, estar los informado, dos lados, muy ¿no? bien. Entonces, ¿qué se ve en Cambio, por ejemplo? Uno agarra el periódico El Cambio y 95% del periódico es todo a favor del gobierno. Pero sabemos que eso pertenece al gobierno, pero lo sabemos, ¿no es cierto? Pero discúlpame, Verónica, es mi dinero, yo pago impuesto. Ese periódico se mantiene con mis recursos, porque yo no soy cocalero que no pago impuestos, yo soy profesional que pago mis impuestos. Entonces, ese periódico que se está financiando con el dinero de todos los ciudadanos que pagamos impuestos, tiene que ser un poco más plural. Eso no quiere decir que por ser del gobierno, ¿no?, lances. Uno, por ejemplo, ve la televisión alemana, ve la televisión española, ve la televisión peruana, que son canales estatales, pero ahí tienen cabida los del gobierno y los de la oposición. En cambio, ¿cuándo tienen los de la oposición? Página 7, le pueden decir todo, yo no lo voy a defender, pero cuando yo leo Página 7, yo veo información de la oposición y veo información del gobierno. Tal vez más de la oposición, de acuerdo, pero esa relación de más del 95%, entonces, eso no puedes hacer. Porque primero son recursos públicos y segundo, esos medios son del Estado, no del gobierno ni del presidente Evo Morales. A ver, ahora cuando yo he escuchado el razonamiento de la gente y cuando hablamos de lo que probablemente se dice que ha hecho que la determinación del pueblo sea no a la reelección del presidente, que ha sido el caso Zapata, y cuando lo empezamos a hilar más fino, vemos que Valverde lanzó así, pero de forma impactante, ¿no?, el documento del hijo de Evo Morales, su certificado de nacimiento, aquí está el hijo, tiene un hijo con esta mujer, lo cual ya es delito, eso es un delito, bueno, puedes tú utilizar el nombre y el apellido de una criatura, eso está penado, pero nadie lo hizo por el código niña, niño, adolescente, ¿no? Que lo trabajamos en mi gestión parlamentaria. Lo mostró todo y aquí está, bueno, se hizo un revuelo, la Zapata la apresaron, todo, y después vivimos justo ahora. El hijo del presidente no existe. Uche, ¿por qué no has averiguado un poquito antes para no generar todo esto? O sea, seamos honestos, es una cosa impresionante lo que hemos vivido en este periodo. Esa es la lectura del pueblo. Probablemente el pueblo no hila tan fino, probablemente el pueblo no lo razona, pero oye, nos han dicho que había este tipo, nos ha mostrado la información, se ha hecho un escándalo, se ha metido presa una mujer, se ha destapado una olla, porque ahí había una olla oscura, y al final, no había vida. No quiero decir que eso justifique que bueno que nos hemos enterado todo lo que nos hemos enterado, pero se juega así, se maneja de esa manera las cosas, se lanza y luego, ay, no, me había equivocado, no existe, funciona así. Además de las equivocaciones que bien apuntas,
Hay una que es bien importante, que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación, y es un error que frecuentemente se ha cometido absolutamente por casi todos los medios y casi todos los analistas durante lo que ha pasado con el caso Zapata. Se ha dicho que el delito era el tráfico de influencias, y me he cansado yo de decirlo en este canal también alguna vez, que no existe ese tipo penal, que el tipo penal es uso indebido de influencias, no hay tráfico de influencias, eso es clave. Y cuando hablamos de uso indebido de influencias, estamos hablando naturalmente de un caso de un caso bochornoso de corrupción, en donde altos servidores públicos se ven involucrados. Indudablemente, en la cobertura periodística vamos a encontrar los errores que has apuntado, cierto, absolutamente cierto. Sin embargo, ¿qué existe más allá? Más allá existe el mal manejo del erario público. Más allá existe la sombra de la corrupción apuntando directamente hacia los colaboradores cercanos del presidente Morales y hacia el mismo presidente Morales. Lo que no termino de comprender es si en este caso el presidente Morales se sintió ofendido o humillado en su dignidad y esto correspondía a un tipo penal como el que tú acabas de mencionar del Código Niña, Niño, Adolescente, no comprendo por qué son los medios estatales los que se convierten en medios gubernamentales y naturalmente comienzan a funcionar como una extensión del aparato de propaganda del Ministerio de Comunicación. Y esto no lo comprendo ni lo puedo tolerar porque Julio ya lo dijo clarísimo, es mi dinero y a mí no me gustaría, no me hace bien que ahora con mi dinero yo haya pagado un documental. Naturalmente no me parece bueno. En el caso, por ejemplo, hagamos otro ejemplo, en el caso de que en esta mesa se dijera, por ejemplo, un comentario discriminador o racista, naturalmente hay una ley, hay un cuerpo jurídico que se encargaría de aquello, pero me imagino que no serían los medios de comunicación estatales los que tendrían que intervenir en este sentido. Y eso, naturalmente, es absolutamente fuera de toda justificación, y eso es lo que en determinado momento hemos criticado. Personalmente, particularmente Antonio Vargas, no ha venido en defensa ni de Página 7, ni de Amalia Pando, ni de Peñaranda, ni de Valverde, ni de nadie. Yo he venido a dar mi opinión sobre la base de lo que tú apuntabas a un inicio. Tratar de que no sea apasionada y no sea contaminada por mi visión política de este gobierno, sino que en esa amplitud, justamente, tú tienes razón, han habido errores de cobertura, y eso naturalmente no es buen periodismo. El hecho de decir, sí hay un hijo, pero es que no hay el hijo. No, pero es que la gente lo victimiza. Ay, pobrecito, se ha tenido que ir fuera del país. Pero es que es un baboso, no es un pésimo periodista. ¿Cómo va a lanzar algo y luego va a decir, ay, no, chiste era? No funciona así, pero la gente no lo comprende. Hay gente que cree, has visto, se ha tenido que escapar del país. ¿Cómo le explicas? Coincido plenamente contigo y con lo que dice Julio. Coincido porque no, lo que deberían hacer es un tour de medios y explicar cómo funcionan los medios de comunicación, como quién maneja o no maneja. Tienes toda la razón, y no utilizar los recursos para poder hacer esto. Ahora, yo tengo un comentario sobre ese tema, justamente por lo delicado que era el tema, porque estamos hablando del erario público, estamos hablando de la posibilidad de que hubiese habido uso indebido de influencias, que eso llegaba a altos personeros del gobierno. Justamente por lo delicado es que se precisaba un manejo periodístico de lo más responsable y cuidadoso. Justamente sin involucrar niños, para empezar. O sea, además, sin violar cierto tipo de leyes que tenemos en el país. Entonces, surge la duda inicial. ¿Esto no se está manejando adecuadamente o se está manejando adecuadamente? ¿Tiene un interés político? No. ¿Hay una coordinación entre ciertos periodistas para caer todos simultáneamente en el error? Entonces, es lógico hacerse esa pregunta, primero. Segundo, yo creo que tenemos que pensar que si la verdad es una construcción social, necesitamos tener puntos de vista diferentes. Si no fuese el periódico Cambio, si no fuese Televisión Boliviana, si no fuese... Ahora había ya la TV Cultura. Patria Nueva, exactamente. Si no fuese eso, no tendríamos esa otra visión. No podríamos saber qué obras se están inaugurando en ciertos lugares, cuáles son los niveles de inversión que existen en otros niveles. O qué partidos de fútbol juega el presidente.
porque aquí estamos los medios abriéndoles las puertas para que vengan a hablar, pero a veces ellos mismos se ponen, no sé, son exquisitos, este medio no, este sí, y eso no se debería hacer. Lo ideal Porque, justamente sería me poder... tengo que comprar, es como decir, ¿no? Para tomar la leche, ¿me tengo que comprar la vaca? No, puedes ir y comprar la leche, pero es lo mismo, para decir lo que quiero decir a la población, hacerles saber que me compraré 10 canales, no, anda todos los que ya hay e informa en esos medios, creo. Perdón, te interrumpo. No, y está muy bien, o sea, es que es un tema que definitivamente mueve pues diferentes puntos de vista y diferentes análisis, pero yo creo definitivamente que no es necesario esperar que todos los medios tengan una posición absolutamente neutral, porque eso no se puede conseguir. ¿Cómo puedes conseguirlo? Teniendo medios que hablan y enfocan ciertos temas y otros medios que hablan y enfocan sobre otros temas. Y es ahí donde se va construyendo la verdad. Y yo creo que si hubiese habido esa posibilidad desde un principio, no hubiera tenido que hacer un esfuerzo tan grande el gobierno en construir un sistema mediático que pueda contrapesar y poner en conocimiento de la población muchas de las actividades, de los proyectos, de las áreas de interés. Y de las actividades del presidente. Y de las actividades del presidente. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, eso es evidente. Y se abre una discusión sumamente amplia. Pero creo que hay que pensar la construcción de la verdad dentro de un sistema, no dentro de un medio específico. Tengo que hacer una pausa, Julio querido, si me permites. Me estás discriminando. Te estoy... Me estás excluyendo. Eso ya se entiende desde hace 500 años. No, yo no había hace 500, no me culpes a mí. Yo, a la vuelta tú eres el primero en tomar la palabra, te prometo, permítanme cumplir con los pocos auspiciadores que tenés, pero son auspiciadores. Para mí, un orgullo tenerlos. Adelante, por favor.